Buenos días. Hoy es el lunes 5 de enero del 2026 y vamos a dar inicio a la primera sesión de neuropatología, particularmente oncológica. Y la sesión del día de hoy trabajaron los residentes de neurocirugía de este hospital. Pues como siempre lo recordamos, esta actividad forma parte de su entrenamiento en neurocirugía y participan también con nosotros eventualmente algunos residentes de anatomía patológica. Y esta especialidad pues está avalada por nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y se lleva a cabo aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, pues las podemos trabajar gracias al apoyo de la Secretaría de Ciencia. Quienes trabajaron esta presentación fue la doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo, residente de cuarto año de neurocirugía de este Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, y el doctor Cristian Flores Ruiz, residente de cuarto año de neurocirugía. El doctor Cristian Flores Ruiz va a ser quien presente esta sesión y la doctora Pérez Elizondo em, no participará por incapacidad. Muy bien, esta es la agenda. Vamos a presentar datos clínicos radiológicos del caso, los datos anatomopatológicos en neuropatología. Vamos a hacer una revisión del tema. El doctor Flores nos presentará algunos artículos de revisión sobre el tópico y al final pues haremos algunos comentarios. Si ustedes gustan anotarlos en el chat o bien abrir sus micrófonos al final de la presentación, pues son bienvenidos. Empezamos con los datos clínicos y radiológicos. Hola, buen día a todos. Bueno, se trata de una mujer de 85 años de edad que tiene como antecedente el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica de larga evolución, tratamiento con amlodipino 5 miligramos cada 24 horas y el diagnóstico de diabetes mellitus de larga evolución en tratamiento con glibenclamida 5 miligramos cada 24 horas de aparente mal control. Su padecimiento actual lo inicia 2 meses previo a su ingreso, refiriendo aumento de volumen en cabeza, en la región parieto-occipital derecha, de aproximadamente 10 centímetros, con dolor leve a la palpación. El día de su ingreso refirió presencia de herida localizada en la zona de aumento de volumen, así como secreción de coloración amarillenta a través de la misma. Dentro de la exploración física encontramos a una mujer con edad aparente a la cronológica, despierta, orientada íntegra, a nivel de cabeza con incremento de volumen en región pareto-occipital derecha y a la palpación se siente masa indurada de bordes irregulares, se asocia dolor y se evidencia la presencia de herida abierta con secreción amarillenta. Dentro de la exploración neurológica se encontró sin anormalidades. Esta es la tomografía de cráneo prequirúrgica. Es un ataque simple en cortes axiales, en coronales y sagital. Vamos a dar inicio. Es el corte axial. Muy bien, aquí es muy importante observar que podemos identificar una lesión que tiene un componente extracraneal e intracraneal que es heterogénea en sus densidades y que en la secuencia coronal, en el corte coronal, es posible evidenciar que tiene un componente extraxial y causa compresión de parénquima cerebral adyacente, así como se observa también compromiso del seno sagital superior.
Y pues podemos evidenciar que la mayor parte del componente de la lesión es extracraneal, con un gran contenido en el espacio subgaleal. Y podemos ver que dentro de esta lesión el predominio es de hipointensidad en el centro, digo, hipodensidad en el centro con hiperdensidad en la periferia. Vamos a ver esta secuencia sagital. Podemos ver que no se asocia edema perilesional y es una lesión grande. Esta es la TAC contrastada. Igual en la misma podemos ver que la aplicación del medio de contraste realmente sí tiene captación, pero no es mucha, tiene un ligero realce al medio del contraste. Y esta es la TAC en ventana ósea, en la que podemos ver por ese hallazgo que tenemos de un componente intra y extracraneal, podemos ver cómo hay afectación de la cortical. Aquí parece que hubiera erosión del hueso. Entonces, hablándonos de una infiltración ósea, de compromiso óseo. Esta es la resonancia magnética prequirúrgica. En la misma podemos ver la misma masa, podemos ver cómo se encuentra el tejido óseo afectado. Vemos que en su mayoría predomina el componente hipointenso de esta lesión en el T1 simple. Es el T2 flare del lado izquierdo y el flare del lado derecho. Podemos ver igual esa lesión, que en el flare no observamos que tenga edema perilesional. Y en el T2 se ve que hay variación en las intensidades, es heterogéneo. En el T1 contrastado vemos una lesión que se caracteriza por hiperintensidad con un centro hipointenso en relación al que circunda al tejido óseo. Y concluimos con este resumen imagenológico. Tenemos esta TAC simple y contrastada, en la cual nuevamente vemos una lesión extracraneal, intracraneal, del componente intracraneal extraaxial, que comprime al tejido cerebral yacente en región parietal y occipital derecha, con compromiso del seno, que se observa que aparentemente compromete el seno sagital superior y que del componente extracraneal es el de mayor importancia. Es una lesión que varía en las densidades y dentro de la conclusión por el reporte del servicio de imagen, ellos refieren que se trata de una lesión ocupante de espacio, tumoral, intra y extracraneal, sugestiva de un meningioma de la convexidad, que coexiste con una colección intralesional con un volumen calculado de 12 y también reportan ganglios cervicales de aspecto reactivo. Dentro del resumen imagenológico de la resonancia magnética, pues evidenciamos que en el T1 simple se observa predominantemente una lesión hipointensa, que en el T2 tiene variación en las intensidades, es heterogénea, y en el FLE podemos destacar que no encontramos edema perilesional. A la aplicación del medio de contraste, evidenciamos una lesión que tiene un realce que capta el contraste hiperintensa con un centro predominantemente hipointenso que no es regular. Y los compañeros del servicio de imagen concluyeron que se trata de una lesión extraaxial parietal derecha que presenta extensión ósea con invasión de tejidos blandos extracraneales y del seno sagital superior, sugestiva de un hemangiopericitoma versus un meningioma atípico, asociada a realce paquimeningio.
Nosotros realizamos una incisión en S itálica, una cranectomía parieto-occipital centrada y resección de la lesión, más cranioplastía con metilmetacrilato. La lesión se evidenció que era de consistencia firme en su porción extracraneal, moderadamente vascularizada, con una coloración grisácea que condiciona erosión del hueso interpuesto entre porciones intra y extracraneal. El hueso se encontraba poroso y fácilmente hemorrágico. La lesión intracraneal era aspirable, con moderado plano de disección, pero con invasión hacia la dura madre y hacia el seno sagital. Se realizó cranioplastía con el metilmetacrilato y se reseca la piel infiltrada por la lesión. Esta es la TAC posquirúrgica. Es una imagen de los cortes axial, este, coronal y sagital, en la cual podemos evidenciar que ya no se encuentra esta lesión. Pusimos la placa con metil metacrilato. No se evidencia alguna otra lesión asociada o complicación posquirúrgica, como algún hematoma epidural, hematomas subdurales o hematomas subgaleales. Muchas gracias, Cristian. Antes de pasar a los hallazgos histopatológicos, me gustaría preguntarte, Manuel, en esta imagen que ya nos describió Cristian, viste los diagnósticos radiológicos, ¿verdad? Citaron meningioma típico, citaron hemangiopericitoma. ¿Qué consideraciones puedes hacer con respecto a esos diagnósticos? ¿Te parecen que sean diagnósticos diferenciales? ¿Te parecen que sean algún subtipo en particular o que tengan algún grado en particular de esos tumores que citó imagen? ¿Tú qué piensas? Bueno, por los componentes, Perdón, Manuel, ¿te puedes acercar aquí para que te escuchen en sí, la rezo? Por favor, acerca. Aquí hay una así. Ajá. por el componente intra y extracraneal, Ujú. pues me parecería muy extraño que fuera un meningioma, al menos no de las variantes más típicas. Sin embargo, si fuera algo un poco más invasivo o algo, también se acompañaría de edema. Entonces, no sé, yo por ahí lo dudaría para detectar. ¿Invasivo te refieres invasivo a qué? Ah, parénquima. Ah, ok. Porque aquí la lesión sí invade al hueso, ¿verdad? O sea, Ajá. invade al hueso, Invade invade a el la hueso. piel, invade a los tejidos blandos. Entonces, te refieres a invasión al parénquima cerebral, ¿verdad? Ajá. Yo Ok. me lo esperaría en una variante así de agresiva, como lo que estoy viendo en. Agresiva de meningioma, por ejemplo. Ajá. ¿Y como qué variante podrías proponer que pudiera tener este comportamiento? Pues ya sería un meningioma de grado 2. A Eh, pensar en que tuviera edema Ujú, ok. o algo. Entonces, por ese Bueno, lado, yo lo veo. edema no hay, ¿verdad? No. Ok. Ujú. Sí, y a decir de ese otro dato muy importante, Manuel, es que ¿recuerdas el tiempo de evolución de la paciente? Mm, 2 meses. entonces, 2 meses. Entonces son 2 meses. Entonces en 2 meses la paciente percibió este crecimiento tumoral. Es un tiempo relativamente rápido, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ello. Y a propósito de los meningiomas, sí, el meningioma típico sería una opción, pero fíjate que yo pensaría más en un meningioma grado 3, que se conoce ese meningioma todavía como meningioma anaplásico o, de acuerdo a nomenclatura viejita, no, meningioma anaplásico. Y lo digo por el crecimiento de 2 meses. 2 meses para hacer un meningioma es muy rápido. La otra cosa que comentabas sobre este crecimiento intracraneal, extracraneal y con afección ósea, eh, eso lo puede hacer un meningioma grado 1, puede tener esa afección intracraneal, ósea y extracraneal, Manuel. yo supondría que no. Ok, no, fíjate que la respuesta es sí. No nos sorprendería que en neurooncología que un meningioma grado 1 invada el hueso, invada la dura e invada los tejidos blandos. No, no, no nos sorprendería. Entonces, en ese sentido, un meningioma grado 1, subtipo tal vez meningotelial o transicional o fibroso, que tenga esta invasión
la verdad no nos sorprendería. O sea, eso pudiera suceder. Te vas a encontrar pacientes así en la consulta que vas a operar. Lo único que, en mi opinión, es una bandera roja son los 2 meses. Porque esos meningiomas que te estoy citando, un meningioma grado uno con afección dural, con afección ósea y afección a los tejidos blandos, son de larga evolución. Los pacientes generalmente dicen, no, pues me sentí la bolita desde hace 3 años y me fue creciendo poco a poco, etcétera. Y aquí la bandera roja, Manuel, considero que son 2 meses. Entonces eso ya está como fuera de la historia natural de la enfermedad de un meningioma grado uno que puede tener esta afección tanto ósea, intra y extracraneal. Entonces, en ese sentido, pues pensaríamos en meningioma, por lo menos yo grado 3. Y el atípico, fíjate que no estoy muy seguro. Ciertamente el atípico tiene algunas otras características que lo hacen grado 2, pero que crezca tan rápido, yo diría que ese crecimiento de 2 meses es casi de grado 3. Eso es lo que yo esperaría en un meningioma. Y ahora con respecto al otro diagnóstico, el hemangiopericitoma que se citó. Vale la pena recordar que de acuerdo a la clasificación 2021, el tumor fibroso solitario y el hemangioperisitoma se consideran un mismo tipo de tumor debido a que comparten la misma alteración molecular. En ese sentido lo llamaríamos tumor fibroso solitario y este se divide en grado uno, 2 y 3 basado en el conteo mitóxico, necrosis. Y en ese sentido, y de acuerdo al tiempo de evolución, el que empataría sería un tumor fibroso solitario grado 3 porque es de rápida evolución. Dicho sea de paso, discernir entre meningioma versus tumor fibroso solitario suele ser complicado. En el pase de visita, en la consulta, cuando tú ves una lesión extraxial adosada a la dura, cola dural, tu primer pensamiento en general va a ser meningioma y difícilmente vas a decir, eso es un tumor fibroso solitario y vas a entrar pensando que es un tumor fibroso solitario. Difícilmente. Por lo menos lo que normalmente sucede es que en ese escenario entran pensando en un meningioma. Pero bueno, que aquí cuáles son las banderas rojas. Para mí, una bandera roja es 2 meses de evolución. Eso es importante. Muchas gracias, Manuel. Sí. Bueno, ahora sí les voy a presentar los hallazgos en neuropatología. Mm, Martín, ¿me puedes ayudar, por favor, a describir? Por favor, ven aquí a la pantalla. El doctor Manuel, no lo presenté, está aquí presencial, pero el doctor Manuel, se me olvidó, no me ha perdido tu apellido. Manuel Torres. Manuel Torres, el doctor Manuel Torres es rotante del hospital de neurocirugía del Hospital Bicentenario Tultitlán del Iste y el doctor Martín es residente de anatomía patológica de primer año. Entonces, Martín, mira, vamos a describir, por favor, ayúdame a describir tanto la macro y la micro de este caso, Martín, por favor. Y fíjate que una de las razones, Martín, por la que decidimos presentar esta pieza, digo, este caso fue precisamente por la pieza macroscópica. Es una pieza espectacular. En neuropatología no siempre tenemos resecciones completas por la topografía, la complejidad quirúrgica, etcétera. Pero mira, aquí se resecó, pues la verdad que muy bien, también ya lo vimos en la TAC de control, se resecó totalmente. Yo diría que la resección es del 100% a decir de esa TAC. Y aquí lo que tenemos, Manuel, aquí está la medida del espécimen. Esta es la superficie dorsal, esta es la superficie ventral, es decir, digamos que esta es la cara que da hacia la superficie parenquimatosa cerebral y esta es la superficie que da hacia el hueso y esta es la superficie de corte. Por favor, Martín, ayúdanos a describir estas piezas. Sí, doc. En la superficie dorsal eh, se puede observar una lesión neoplásica que prácticamente pues, es todo el espécimen. Ujú, Ajá, tiene una superficie heterogénea con áreas café amarillo, café claro y ujú, áreas café oscuro. Y en algunas zonas también tiene una superficie anfractuosa. ujú, Y pues en los laterales, a mí me parece que esto es la dura madre. ujú. En cuanto a la cara ventral, que es la que da, Perdona, sí, Martín, sí. aprovechando, también algo que agregaría es que la forma, ¿qué forma te parece que tiene este espécimen?
como nodular. Pues nodular, sabes, yo diría que discoide. Ciertamente, digo, no estamos viendo la tridimensional aquí, tridimensionalidad, pero mira, tenemos la superficie de corte y eso te da una idea del grosor, ¿no? Sí. Entonces, yo llamaría a este espécimen que yo diría que tiene forma discoide. Y lo que tú comentas es muy importante. Esta es la superficie dural en realidad, y mira, inclusive aquí hay repliegues en las zonas periféricas justamente de la dura madre, o sea, sin duda hay afección de la dura como lo veíamos en la resonancia magnética. Ok, ahora continuamos con la superficie ventral del espécimen, Ahora Martín. la superficie que da hacia el parénquima cerebral también tiene una disposición discoide. Es de un aspecto anfractuoso y también tiene una superficie heterogénea con áreas café blanco, áreas un poco hialinas, café violeta y café claro. Y pues ya. De Ujú. acuerdo, y fíjate que aquí, comparando estas dos superficies, Martín, yo diría que estas regiones tienen algunas superficies lisas, Lisos. lobuladas. Comentaste aquí que hay áreas anfractuosas y yo creo que en un sentido estricto sí, pero creo que se ve más anfractuoso acá, ¿no? Es más irregular esta superficie y yo diría hasta parece esponjoso en algunos segmentos. Ok, Martín, y esta es la superficie de corte. ¿Qué nos puedes decir sobre la superficie de corte? Esta es la superficie de corte del hueso cortical, No, ¿no? no es de la especie. Del espécimen. A la superficie de corte, yo diría que es de superficie lisa, Ujú. también es heterogénea con áreas café claro y áreas café violeta que también se ven un poco brillosos. Ok, ok, perfecto. Y estas zonas que mira que se ven en color café oscuro, a zonas hialinas como describías, ¿qué aspecto te parece que tiene la lesión en esta zona? Como con puntillo hemorrágico. Con puntillo hemorrágico, ok, puede ser. Mira, fíjate, agudizando la observación, mira, aquí se ve como línea y aquí también se ve como una línea, como si se hubiera invadido la dura madre y se hubiera expandido, como si se hubiera desdoblado. Muy bien, Martín, muchas gracias. Vamos a ver los cortes histológicos. Mira, aquí en este corte es la lesión, evidentemente, pero lo que quiero mostrar en estas fotos panorámicas es el patrón. ¿Qué patrón de crecimiento te parece que tiene? Difuso. Difuso, ok. ¿Y te parece que es sólido, quístico, hemorrágico, necrótico? Me parece sólido. Sólido, difuso, ¿de acuerdo? Entonces es una neoplasia sólida, difusa. Oye, Martín, y a decir de la afinidad tintorial, en términos generales en el corte, ¿qué te parece que predomina la basofilia o la eosinofilia? Eosinofilia. Eosinofilia, yo diría que basofilia, fíjate, sí, sí, sí. O sea, yo en términos generales se ve como más morado, es decir, se ve más morado, más rosa, ¿no? Entonces, pues yo diría que un poco más morado. Entonces es una neoplasia de crecimiento difuso, Martín. Y mira, aquí este es un acercamiento para que podamos identificar las células neoplásicas y aquí ya puedes describir las características celulares. Adelante, Sí, Martín. doctor. Pues es una lesión neoplásica con patrón sólido difuso, donde podemos observar células con un muy ligero pleomorfismo. ¿Qué Es forma te parece que tienen las células, Martín? redondas. Redondas, ¿ok? Ujú. ¿Y la relación núcleo-citoplasma te parece que tienen poco, moderado o abundante citoplasma? ¿Qué te parece? Me parece moderado. Moderado, ¿ok? Moderado a escaso, ¿ok? Después, adelante, Martín. El núcleo pues es hipercromático y no alcanzó a ver nucleolos. Ok, y con respecto, dijiste que el núcleo es hipercromático y hablando, por ejemplo, No sé. no, se abrió otra presentación, perdón, denme un segundo. Perdón, es que se estaban abriendo unas presentaciones aquí. Ustedes disculpen. Mm, mm, mm. Aquí estamos, perdón. Entonces, te preguntaba sobre los núcleos y decías sobre la hipercromasia. Hablando de la cromatina, ¿qué te parece la cromatina, Martín? ¿Te parece que
hay eucromatina, que hay heterocromatina. ¿Te parece que predomina la eucromatina o la heterocromatina o hay una mezcla de ellas? ¿Qué te parece? Me parece que hay una mezcla de ellas. Ok, de acuerdo, o sea, hay algunos núcleos que tienen predominio de eucromatina, hay otros núcleos que se ven hipercromáticos, como decía, mira, por ejemplo, este núcleo es hipercromático, ¿no? Y este núcleo, pues, tiene eucromatina y heterocromatina. Entonces, y el plemorfismo yo diría que es, pues, moderado, ¿no? Los núcleos son más o menos semejantes. De acuerdo, Martín. Y aquí, en este campo, qué se quiere mostrar, Martín? La necrosis. Necrosis, aquí hay necrosis coagulativa, aquí hay las células neoplásicas residuales. En este campo histológico, ¿qué se muestra, Martín? Angiocentricidad. No, No, es un trompo, perdón. es un trombo. Ujú. Aquí hay un trombo, vemos un vaso sanguíneo, células endoteliales y está parcialmente ocluido por fibrina por este trombo. Y vemos el resto de las células neoplásicas aquí, yo diría con predominio de la hipercromasia. Y aquí, Martín, ahora sí, Sí, angiocentricidad. angiocentricidad. Y el detalle de la angiocentricidad, Martín, no solamente es que las células estén rodeando al vaso, aquí tenemos al vaso, eritrocitos, las estructuras luminales, y aquí vemos los núcleos que lo rodean, pero nota cómo hay finas fibras de tejido conjuntivo. Aquí, ¿sí las percibes? Sí. Acá, estas fibras son colágena tipo 3. Entonces, la angiocentricidad en este contexto es células neoplásicas que rodean al vaso, pero además que hay depósito de colágeno tipo 3 que la circunda, de tal forma que hay una especie como de alternancia entre las células neoplásicas, las fibras de tejido conjuntivo, células neoplásicas, fibras de tejido conjuntivo, y eso da esta angiocentricidad. Esta es muy, muy particular. Aquí puedes observar también el diámetro de esta luz y respecto a este diámetro está Ok. más pequeño, ¿no? Sí. Entonces, aquí en este campo en particular se ve muchísimo mejor. A lo mejor podríamos hacer tinción de retículo y serían más evidentes esas fibras reticulares. De acuerdo, Martín. Y aquí, este campo, ¿qué te parece, Martín? ¿Cómo lo integras? Ciertamente se ve el tumor, ¿verdad? Ujú. Aquí tumor, 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 pero ¿qué otra cosa adicional la identificas y cómo la integras o la asocias con lo que ya hemos visto? Pues esta parte Ujú. sería la dura madre. Exacto, exacto, Martín, así es, así es. Nota, esto es tejido conjuntivo, este es duramadre residual, ¿recuerdas esas estructuras plegadas? Sí. Entonces, ve, aquí hay infiltración en la duramadre. Mira, aquí esta es una banda de células neoplásicas, aquí hay más células neoplásicas y aquí hay una banda de tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo denso regular corresponde a duramadre y por lo tanto aquí se demuestra la afección de la duramadre. Digamos que es duramadre residual porque prácticamente estaba sustituida. Mm. ¿Y esto qué es, Martín? Adelante, descríbelo, por favor. Pues esta es la calota. Ajá. Ujú. Y adelante, por Ah, favor, descríbelo. eh, pues esta es la porción que da hacia el parénquima cerebral y Ujú. esta es la porción que da hacia la piel cabelluda. Exactamente, luego entonces esta es la zona cóncava y esta es la superficie Convexo. convexa. Ok, perfecto. ¿Y qué te parece el hueso? ¿Te parece hueso de aspecto macroscópico normal, usual o le ves lesión? No, me parece con en ambas calotas con Ujú, superficie heterogénea, ujú, con como áreas microquísticas, podría decir, en esta porción, ujú, que son café claro a café oscuras. ujú, Y aquí se ven como cierto puntilleo café claro, blanco, pues y aquí también, ujú, ujú. pues eso ya yo lo veo como invasión tumoral. Ok. ¿Y identifica zonas de hueso normal? Por ejemplo, estas partes de aquí. No, fíjate que no. Mira, yo diría que más bien aquí, mira, checa acá, en la zona periférica, aquí están los sitios donde tus compañeros hicieron los trépanos. Y mira, esto es hueso sin lesión. Ok. Mira, nota cómo hay aquí un halo de hueso sin lesión. Y mira, voy a delimitar la zona de lesión, que es toda esta, aquí también, y todo esto es el componente de lesión que ya describiste. Ok. Pero bueno, para que tengas una idea como un parámetro de, de referencia. Y ese es el hueso, Martín.
Como ves, tiene artificios por el proceso de descalcificación. ¿Pero qué podrías decir con esta fotomicro? En esta fotomicro se ven las trabéculas óseas y entre ellas un infiltrado difuso por, por las células neoplásicas. Entonces hay infiltración neoplásica y eso se correlaciona muy bien con este aspecto macroscópico. ¿De acuerdo? Este órgano, ¿qué te parece, Esta Martín? es la piel cabelluda. Ok, adelante, por favor, describe. Es un uso, ahí vienen las medidas, de siete punto Ajá. cinco por 3,8 centímetros. Ujú. Eh, pues con elementos macroscópicos como pelo Ajá. y, y pues al corte, Perdón, Martín, sí. ahí en la superficie externa, primero, ¿identificas piel sin alteración o todo, te parece que la superficie es normal? No, O si aquí veo como sobre una sobreelevación de la epidermis. hasta un aspecto nodular, ¿verdad? Ujú. Pero sí, en esta región también, yo creo que también acá, pero mira, todo esto se ve como una lesión, como si fuera una placa irregular, color café oscuro, y aquí estas zonas sobrelevadas. En los vértices del uso, aquí veo piel de aspecto macroscópico conservado. Adelante, Martín, continúe ahora Ya con el corte. Ajá. al corte transversal Ujú, se puede delimitar como que aquí toda esta lesión ujú, de un color café amarillo ujú, con áreas amarillo claro ujú. y pues a los lados de la lesión se puede observar tejido adiposo pues normal de la piel. Exacto. De hecho, mira, aquí se ve muy bien la superficie epidérmica. Acá se ve hipodermis y seguramente la dermis debe ser esta región. Y nota cómo aquí hay una transición muy clara entre el tumor y la piel. Ya lo identificas, mira, todo esto es tumor, obviamente. Aquí identificamos pelos, pero mira, aquí hay una línea divisoria entre el tejido adiposo residual y el parénquima neoplásico, ¿no? Se ve ahí se ve muy claro. Y aquí, ¿qué te parece, Martín? Ah, aquí se puede observar la epidermis, Ujú, la dermis, ujú. y vemos cómo hacia la dermis reticular Ajá, está esta infiltración por las células neoplásicas. exactamente. En esta fotomicro, en la parte inferior, estas celulitas, estos huecos vacíos que Son los adipocitos. son tejidos, son adipocitos de la hipodermis, ¿no? Entonces nota cómo infiltra la neoplasia. Excelente. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias, Martín. Muy bien. Bueno, pues, Martín, mira, rápidamente vamos a ver la inmunohistoquímica. Mira, esta va a ser breve. Checa la inmunohistoquímica. ¿Qué te parece el CD20? CD20 positivo. ¿En dónde marca el CD20? En Membrana, en membrana citoplasma. membrana, de acuerdo, CD20 positivo. Aquí el PAC5, ¿qué te parece? Positivo en núcleo. Positivo nuclear, perfecto. Este es BSL2. ¿Qué te parece el BSL2? Positivo también. Positivo, no totalitario, pero positivo. El MUM1, ¿qué te parece? Positivo. Positivo, ok. Este es CD3, ¿qué te parece CD3? Positivo en los dos Positivo, zonas. pero ¿cómo lo interpretarías este CD3, Martín? Como una reacción, reactivo. Respuesta inmunitaria Respuesta. al tumor, ¿verdad? Ujú. Estas células son las neoplásicas. Muy probablemente estos son linfocitos T reactivos como respuesta inmunitaria al tumor. Ok, y este es el Ki-67. ¿Qué porcentaje le das, Martín? Yo creo como un 70%. Ujú. Por lo menos arriba del 50 seguro, ¿verdad? Ok, perfecto, Martín. Muy bien, pues ahora sí, Martín. El BCL6, el CD10 fue negativo en este caso, Martín. Y pues listo, Martín. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, pues ahora vamos a integrar el diagnóstico. Recordemos que se trata de una mujer de 83 años con 2 meses de evolución con aumento de volumen en región parieto occipital derecha de la cabeza. Y lo que la resonancia nos mostró fue esta lesión intracraneal, extracraneal con afección ósea irregular, inclusive tiene un aspecto en placa, es hipointensa en T1, en el T1 con contraste refuerza, sobre todo en la periferia tiene centro irregular hipointenso o sin contraste, en el T2 tiene es heterogéneo con áreas de aumento de la intensidad y el FLAIR
es isointenso con respecto al parénquima. Como les platiqué, la razón por la que quisimos compartirlo fue por esta pieza macroscópica, discoide, con afección dural, zonas necrohemorrágicas, especialmente en el aspecto macroscópico, afección ósea, afección de piel y en el corte histológico, pues vemos el infiltrado difuso por células neoplásicas de aspecto linfoide con angiocentricidad, trombosis, necrosis, infiltración o afección de la dura madre, infiltración a piel, infiltración a hueso y la inmunohistoquímica consistente con fenotipo B, CD20 positivo, PAX5 positivo, MUM1 positivo, BCL2 positivo y K67 elevado a más del 50%, como lo comentó el doctor Martín. El diagnóstico es linfoma dural B difuso de células grandes, naturalmente primario del sistema nervioso central. Se excluyó lesión en otra parte del cuerpo de esta paciente. Bueno, vamos a hacer una revisión bibliográfica a propósito, primero en términos generales del linfoma B difuso de células grandes y posteriormente el doctor Cristian nos platicará sobre particularidades del linfoma B difuso de células grandes primario dural. Adelante, Cristian. Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con la revisión bibliográfica. Y dentro de los linfomas o de los tumores hematolinfoides que involucran el sistema nervioso central, encontramos al linfoma B difuso de células grandes. Dentro de este apartado podemos encontrar una gran variedad de tipos de tumores hematolinfoides, pero nosotros nos vamos a centrar en el linfoma B difuso de células grandes primario. Y bueno, dentro de los criterios diagnósticos esenciales encontramos que este tumor debe estar confinado al sistema nervioso al momento de la presentación clínica, corroborado mediante biopsia. Debe de expresar uno o más de los marcadores de células B, como pueden ser el CD20, CD19, el CD22, CD79 o PAX5. Dentro de los criterios deseables, debe de cumplir un fenotipo inmunistoquímico de células B de salida tardía del centro germinal, que puede ser el MUM1, BCL6 positivo, esto puede estar también negativo, CD10 y CD10 también puede estar negativo. La expresión, algo aquí importante, la expresión del CD10 no va a excluir el diagnóstico, pero es poco común e indica posible involucro sistémico. También dentro de los criterios deseables tenemos la positividad para BCL2 y el MYC. Debe de haber ausencia de marcadores asociados al virus de Epstein-Barr y dentro de la detección molecular, pues debe haber una detección de una población clonal de células B en casos en los que la histología no es definitiva. Dentro de la epidemiología, pues esos tumores van a representar del 2,4 hasta el 3% de todos los tumores cerebrales y entre el 4 al 6% de todos los linfomas extragranulares. Se considera que la incidencia es baja, es de aproximadamente 0,47 casos por cada 100.000 habitantes de manera anual y pues este tumor puede afectar a pacientes de cualquier edad con una incidencia máxima entre la quinta y la séptima década de la vida. Y la afección en relación a la proporción de hombres y mujeres se considera que es de 3 en relación a 2, con mayor afección al género masculino. Dentro del punto de localización de estas lesiones, se considera que suelen ser solitarias hasta en un 65% y su principal localización son los hemisferios cerebrales hasta en un 38%. De aquí podemos encontrar alguna otra distribución, como puede ser en tálamo, en los ganglios basales, hasta en 16%. Pueden encontrarse también en cuerpo calloso, en regiones periventriculares, así como en el cerebelo. Y las leptomeninges también pueden estar afectadas y van a representar un tipo de afectación un poco frecuente y es de lo que vamos a hablar más adelante. Y algo también importante es que en los casos con diseminación sistémica, ese tipo de linfoma del sistema nervioso central tiene una propensión a alojarse en los testículos, que pues como sabemos son un órgano santuario. Dentro de la clínica, pues como ya lo hemos mencionado en otras sesiones, la clínica va a depender del sitio de afección en el sistema nervioso, o sea que la clínica puede ser muy variable,
pero dentro de la mencionada en la bibliografía por la OMS, ellos refieren la disfunción cognitiva, el enlentecimiento psicomotor, síntomas neurológicos focales, cefalea y crisis convulsivas. En el diagnóstico por imagen tenemos a la resonancia magnética como una gran herramienta. Aquí podemos evidenciar que las imágenes ponderadas en T1 se van a caracterizar por ser hipointensas. En las T2 podemos encontrar pueden ser heterogéneas con ISO o hiperintensidad. El realce postcontraste suele ser un realce denso. Y pues también tenemos que la difusión va a ser restringida en las imágenes ponderadas en difusión, el FLAIR, y el edema peritumoral es moderado, el cual igual se puede observar de manera más clara en la secuencia FLAIR. Y la afectación meningia puede manifestarse también como un realce, que si recuerdan el reporte de imagen, ellos mencionaban un realce paquimeningio. Algo importante es que el uso de tratamiento con esteroides hace que esas lesiones puedan desaparecer en cuestión de horas. Esta es otra lesión, la previa. Esta es otra lesión que se encuentra periventricular y podemos ver que tiene una característica de hiperintensidad a la aplicación del medio de contraste con un área de perilesional de hipointensidad en relación a edema perilesional. Dentro del modelo de patogénesis, pues encontramos que estas células tumorales van a derivar de células B maduras que se encuentran en la salida tardía del centro germinal, derivadas de células precursoras que suelen ser autorreactivas o polirreactivas y que han escapado de la eliminación, presentando mutaciones en el MYD88. Estas células van a aportar también genes reordenados y somáticamente mutados, con evidencia de hipermutación somática, y van a mostrar una actividad persistente del BSL6, así como otros genes involucrados, pues vamos a encontrar los antígenos leucocitarios humanos del DRB, el DQA y el DQB, y podemos encontrar que dentro del perfil de metilación del DNA va a haber una pérdida de la expresión de estos genes. Y también podemos encontrar ganancia genética, por ejemplo en el 18q21, que se va a asociar a una activación del factor de necrosis tumoral kappa beta, así como podemos encontrar también pérdida de material genético, por ejemplo, en el CDKN2A, que nos va a condicionar a una proliferación celular. También podemos encontrar la activación de protooncogenes que van a generar cascadas de factores de transcripción y de también activación de otros promotores, los cuales nos van a condicionar una cascada de activación en la señalización del BCR y la activación del factor de necrosis tumoral kappa beta. Todo esto va a condicionar pues que se bloquee la diferenciación celular, que haya un escape inmunológico de estas células y pues la activación de los protooncogenes. Dentro de la hipermutación somática, pues esta no se va a limitar a sus llanas fisiológicas, sino que se va a extender más allá a otros genes implicados en la tumorogénesis, como puede ser el BSL2, el MYC, el PIM1, el PAC5, entre otros. Dentro de los análisis del FISH y del SNP, pues encontramos que van a haber ganancias recurrentes de material genético, como ya lo había mencionado, con mayor frecuencia en el 18q21, q23, hasta en un 43%, y de ahí podemos encontrar algunos otros genes afectados como el BSL2 y el MALT, así como el cromosoma 2 hasta en un 26% y el 10q23 hasta en un 21%. Dentro de las pérdidas del material genético, pues se van a afectar con mayor frecuencia las bandas cromosómicas del 6q21 hasta en un 52% y de otras como el 6p21 hasta en un 37%. Y las deleciones del gen del CDKN2A pues van a ser deleciones recurrentes y puede haber una pérdida heterocigota u homocigota o disomías uniparentales parciales de la región cromosómica del 6p21.32 que afectan hasta en un 73% a estas lesiones del sistema nervioso central. Dentro de las características histopatológicas, pues ya mencionadas previamente por el doctor Marco y el doctor Martín, pues encontramos que son altamente celulares, de crecimiento difuso y sin un patrón característico.
Tienen grandes áreas de necrosis geográfica y pueden albergar islotes viables de linfoma perivascular. Y a la periferia encontramos un patrón clásico que es la infiltración angiocéntrica, la cual consiste pues, en infiltración de los vasos sanguíneos cerebrales, y esto va a provocar que también hay una división de la red de las fibras argirofilas. Y a partir de estos manguitos perivasculares, las células tumorales van a invadir al parénquima cerebral. Dentro de las características citológicas, pues vamos a encontrar que son células atípicas grandes, con núcleos grandes, redondos, que son ovalados, irregulares o pleomórficos, con nucleolos diferenciados y que corresponden a centroblastos y inmunoblastos. La actividad mitótica va a ser elevada y las células tumorales se van a entremezclar con infiltrados inflamatorios reactivos que van a consistir en linfocitos T y linfocitos B maduros y pequeños. Y entre las células tumorales, pues se van a encontrar también astrocitos reactivos, positivos para proteína de ácido fibrilar, CD45, CD68 y también microglia del antígeno glucosidal humano DR positivo y macrófagos. Dentro de la inmunohistoquímica, pues va a haber, se va a encontrar positividad para PAC5, C19, 20, 22, 79 y también la mayoría de las células van a expresar hasta un 80% BCL6 y hasta un 90% van a presentar MUM. Y mientras que algunos otros marcadores de células plasmáticas como el CD38 y el CD138 pues, van a encontrarse negativos. Y otra característica importante es que menos del 10% de estos linfomas en el sistema nervioso central van a expresar CD10, a diferencia de aquellos que son sistémicos, en el cual la expresión es más frecuente. La expresión de los antígenos leucocitarios humanos tipo A, B, C y DR va a ser de forma variable y la expresión del BCL2 va a ser lo más frecuente, hasta un 82% de estos linfomas. El Ki-67 suele ser elevado hasta más de un 70% en estos tumores. Y dentro del pronóstico, pues encontramos que tiene un pronóstico a lo que refiere a la literatura más desfavorable que el tipo sistémico y que la edad va a ser un factor pronóstico importante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más de 65 años. Se ha evidenciado que tiene una menor supervivencia y un mayor riesgo de neurotoxicidad. Y dentro del tratamiento se ha encontrado que la poliquimioterapia con metotrexato en dosis altas actualmente representa una terapia de inducción de elección, ya que se evidencia que mejora la supervivencia libre de progresión, pero no mejora la supervivencia global. Y en pacientes elegibles, la quimioterapia de consolidación a dosis alta y el trasplante autólogo de células madre posterior al tratamiento o a la poliquimioterapia basada con metotrexate se ha encontrado que se asocia a una mayor supervivencia, a una mejoría de la neurocognición y a calidad de vida. También encontramos que hay otros tipos de protocolos, otros protocolos que informan una mediana de supervivencia libre de progresión de aproximadamente 12 meses y que puede ser una supervivencia global de hasta 3 años. Y hay un subgrupo de pacientes de edad avanzada con este linfoma B difuso de células grandes primarias del sistema nervioso central que muestran un perfil de metilación del promotor del EGMT y la monoterapia con temozolomida en estos tipos de pacientes pareció ser una terapéutica eficaz. Ahora, dentro del artículo de revisión que habla sobre el tema que estamos tratando en este caso, de un linfoma de células, un linfoma B difuso, primario del sistema nervioso central, pues tenemos que la afección principalmente es de la dura madre. Y en esta serie de casos vamos a hablar sobre el linfoma dural primario y una revisión de la literatura. Esta es una publicación de un grupo italiano de la Universidad Politécnica de La Marcha en Ancona, Italia. Y ellos lo que nos refieren es que este tipo de linfoma representa un subtipo del sistema nervioso central que es no-Hodgkin extranodal y que representa hasta el 1% de todos los linfomas del sistema nervioso central y menos del 1% de los linfomas no-Hodgkin. Usualmente suelen ser linfomas de células B de la zona marginal y linfomas BANT, que se consideran que son de bajo grado.
y menos frecuentes son los linfomas difusos de células B grandes que suelen considerarse de alto grado. En la literatura se han reportado 23 casos a lo que se menciona en esta serie de casos que se publicó en el 2020. Y ellos refieren que dentro de la teología es una hipótesis, se debe a que hay un proceso inflamatorio de la dura madre que va a traer a linfocitos policlonales que va a dar inicio o puede dar inicio a un linfoma monoclonal. Más frecuente se afecta el género femenino en relación a 3-1 en la cuarta y sexta década de la vida. Como podíamos ver en la bibliografía previa, en otras localizaciones la afección era más frecuente en el género masculino. Y la clínica, ellos refieren que se evidencia un incremento del tamaño en el espacio subgaleal, puede haber cefalea, puede haber crisis convulsivas, puede haber déficit focal motor o sensitivo. Y dentro del estudio de elección para el abordaje diagnóstico encontramos a la resonancia magnética, en el cual podemos ver que en el T1 simple se puede ver una imagen hipointensa como en el caso de nuestro paciente. En el T2 puede ser variable estas intensidades, puede ser heterogénea, como en el caso de nuestro paciente, y el reforzamiento puede ser heterogéneo o homogéneo en el T1 contrastado. También se puede evidenciar infiltración ósea, el componente subgaleal, y también un edema vasogénico que es desproporcionado al tamaño de la lesión. El diagnóstico diferencial principal va a ser el meningioma típico. Y dentro de la histopatología inmunohistoquímica que ya hemos mencionado previamente, pues podemos encontrar ese patrón angiocéntrico con vasos rodeados de linfocitos neoplásicos, áreas de necrosis, núcleos redondos o núcleo prominente, así como positividad para CD45, CD20, el BSL2 y el MUM1. Dentro del tratamiento, pues es similar al del sistema nervioso central en otras localizaciones, que consiste en resección quirúrgica, en este caso, el tratamiento con metotrexato, quimioterapia, radioterapia, el uso de anticuerpos monoclonales como los anti-CD20, como el rituximab, o también el trasplante autólogo de células madre. Dentro del pronóstico se considera que los linfomas de células B grandes difusos primeros de la dura madre tienen un mejor pronóstico a diferencia de los intraparenquimatosos, con una supervivencia, una tasa de supervivencia general a 5 años que puede alcanzar hasta un 86%. Dentro de esta serie de casos del artículo previo, nos hacen referencia a un artículo que habla sobre los linfomas de la zona marginal intracraneales de la dura madre, imitando a los meningiomas. Este artículo se presentó en el Journal of Clinical Oncology del 2005 y aquí representan una serie de 15 pacientes que la edad ronda aproximadamente entre la cuarta y la sexta década de la vida. Y podemos ver que dentro de la principal afección de localización, pues es la dura madre, pero podemos encontrar distintas localizaciones como la región frontal, en fosa posterior, podemos encontrar en región frontotemporal, occipital, en la falx, podemos encontrar también incluso afección celar, supracelar o en el tentorio. Y dentro de la clínica, pues no en todos los pacientes estuvo disponible la información, pero algunos pacientes presentaron crisis convulsivas, algunos otros solamente cefalea, otros presentaron un cuadro caracterizado por ataxia y algunos otros por déficit visuales. Y dentro de las terapias de adyuvancia encontramos el uso de metrotexate, fludarabina, radiación también, algunos otros como procarbazina, vincristina, citarabina junto con metrotexate y radiación. Y podemos ver que dentro del pronóstico eh, el- hubo hasta un paciente que se presentó con 7,6 años libre de enfermedad y algunos otros pacientes de los que les dieron seguimiento, pues podemos ver que presentaron hasta 3 años libres de enfermedad, lo cual es algo bueno. Este es un caso que se presenta en este artículo y se trata de una femenina de 66 años de edad que ella dentro de su clínica presentó crisis convulsivas y se le hace esta tomografía y esta resonancia magnética en la cual podemos ver que en la tomografía de cráneo, en el corte axial, se evidencia una lesión
hiperdensa que tiene un componente perilesional hipodenso en relación a edema peritumoral. Y cuando hacen la resonancia magnética con contraste, pues podemos ver que es una lesión que tiene un reforzamiento homogéneo a la aplicación del medio del contraste. Se alcanza a observar un área perilesional de hipointensidad, así como podemos observar también el signo de cola dural, por lo cual la sospecha inicial fue de un meningioma. Y vean este flare en el cual podemos ver aún mejor el edema perilesional que ocasiona esta lesión. Dentro del tratamiento, pues ofreció la craneotomía más resección más radioterapia y el diagnóstico pues ya fue por medio de histopatología y el pronóstico libre de enfermedad a 13 meses fue el que tuvo esta paciente durante su seguimiento. Otro caso dentro de los linfomas que menciona la revisión de los linfomas durales primarios son los linfomas de tipo MAR de la dura madre. Aquí en nuestro hospital, este es un artículo que se presentó de un reporte de caso de aquí de nuestra unidad hospitalaria, en el cual se trata pues de una paciente femenino de 65 años de edad con el antecedente de diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. Esto importante desde el punto de vista de inmunocompromiso. Ella presentaba 3 meses con astenia, adinamia, desorientación, hemiparesia izquierda y cefalea. Cuando se realiza la resonancia magnética, pues podemos evidenciar en las secuencias T1 contrastadas, pues una lesión que causa efecto, pues un efecto de masa importante con edema perilesional, que tiene un realce ávido a la aplicación del medio del contraste con signo de cola dural. Podemos ver ese edema perilesional mejor en el flare y podemos ver la apariencia que tiene en el T2, que se caracteriza por ser hipointensa. Y pues en este paciente el diagnóstico final pues fue un linfoma MALT que imita a un meningioma. Dentro de este artículo que presentan una serie de casos y una revisión de la literatura, este es más específico para nuestro caso porque habla sobre los linfomas B, difuso de células grandes primarios de la dura madre. Y en este se presentaron 13 casos, los cuales podemos ver que las edades iguales rondan desde la cuarta hasta la sexta década de la vida. Aquí cambió la afección del género. Aquí en este tipo de linfomas, la afección fue más frecuente en el género masculino y la localización principal fue en la convexidad. Y algo muy característico fue que todos los pacientes eran inmunocompetentes. Y dentro de las principales presentaciones clínicas se evidenció una masa en el escalpe, crisis convulsivas, cefalea. Todos estos pacientes, a excepción de un paciente, tenían involucro de la calvaria y dentro del tratamiento se utilizó radioterapia más quimioterapia con un pronóstico libre de enfermedad que alcanzó hasta 72 meses. Y este es uno de los casos que se presentan en este artículo que ya se parece más al que nosotros presentamos aquí. Y se trata de un masculino de 45 años de edad que tiene 2 meses con incremento de volumen en región frontoparietal izquierda y cefalea. Dentro del examen neurológico pues estaba normal, la VH, química sanguínea, creatinina, LDH fueron normales, la serología para VIH fue también negativa y dentro del tratamiento se ofreció craneotomía más resección y el uso de metrotexate y el paciente después de este tratamiento se encontró libre de enfermedad a 4 meses del seguimiento postquirúrgico. Este es otro artículo del 2024, igual es un reporte de caso y revisión de la literatura en el cual se presenta un linfoma de la dura madre de tipo B, de difuso de células grandes, en el cual también presentan a un masculino de 27 años con cefalea, incremento progresivo de volumen en la región occipital izquierda, con hemiparesia derecha y limitación del movimiento ocular izquierdo. Dentro de los exámenes, el neurológico y los laboratoriales, todo fue negativo y el tratamiento que le ofrecieron a este paciente fue con craneotomía y resección, más la aplicación de rituximab, vincristina y quimioterapia intratecal. Y en este caso podemos ver que se parece mucho al que nosotros presentamos
con una afección intracraneal, extracraneal, un gran componente subgaleal que tiene en el compartimiento intracraneal pues un componente extraaxial. En este caso no se observa edema peritumoral, como fue en el caso de nuestro paciente, que tampoco tenía edema peritumoral. Y si pueden ver, aquí lo único que cambió fue que en este caso se presentó en la región parietal izquierda y en nuestro paciente fue en región parietal derecha. Pero es un caso muy, muy similar. Terminamos. Sí, ok. Ya. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos la sesión de el día de hoy. Y solamente para recapitular, pues mostramos un linfoma dural B difuso de células grandes primario. Y algo que discutimos, que aprendimos, es que pues el diagnóstico diferencial es con meningioma, tumor fibroso solitario también. De acuerdo a lo que nos presentó el doctor Flores, el pronóstico es mejor de estos linfomas durales comparados con los linfomas primarios del sistema nervioso central que afectan el parénquima, que son intraxiales. Desde el punto de vista morfológico es como un linfoma B difuso usual de alto grado y al parecer el tratamiento es muy semejante. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haberse conectado y nos reconectamos el siguiente lunes. Que tengan buen inicio de semana.